Buenos días, ya regresamos. Los saludamos con mucho gusto, mis amados hermanos. Pues bueno, damos gracias a Dios por su cuidado. ¿Cuántos días van sin reunirnos aquí? Ya no sé, ya perdí la cuenta, pero el Señor no, ¿verdad? Y damos gracias, le alabamos, le bendecimos porque Él tiene cuidado de nosotros, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras equivocaciones. El Señor es fiel, Él no cambia. Bueno, siempre es bueno recordar que su misericordia se renueva cada mañana y eso es algo bueno para nuestras vidas. Y tenemos que ser agradecidos por eso, porque nos ha dado un día más de vida, no hemos sido consumidos y pues confiamos en su amor y su misericordia. A los que ya se conectaron, los invito a que den señales de vida, que saluden en los comentarios. Recordamos que este servicio es para la iglesia local, para la iglesia Casa de Oración San Luis, y pues tiene el propósito de seguir compartiendo la palabra a toda la iglesia, a todos los miembros de esta congregación, a nuestros amados hermanos, a nuestra amada familia en Cristo. Bueno, hoy vamos a tomar el segundo tema de la serie Los atributos de Dios, y bueno, el propósito es que conozcamos a Dios. Cada domingo compartimos la palabra, conocemos un poquito más a Dios, pero esta serie tiene como propósito el que tengamos una buena doctrina, tengamos una buena teología y conozcamos más a nuestro Creador. Creo que todos anhelamos el estar ya con Él. Es una de las cosas que como creyentes anhelamos, el estar con Él. Y porque estando con Él todo pues es el anhelo de nuestro corazón, la verdad. O sea, no hay otra cosa que nosotros podamos querer o aspirar o desear más que estar en su presencia, ¿verdad? Perdón. Le quiero dar los anuncios. Este mes de agosto tenemos contemplados únicamente los servicios de varones, el discipulado del tabernáculo, que ya la mayoría ha estado tomando, y bueno, las enseñanzas los domingos. Este mes de agosto vamos a trabajar de esa manera y pues los invito a que estén atentos, al grupo de WhatsApp y bueno, aquí a nuestra página de Facebook. Entonces, creo que ha sido de gran bendición el estudio del tabernáculo. Varios hermanos nos han escrito. Damos gracias a Dios por la vida de las maestras Isabel y Lucy, que están compartiendo, que se esfuerzan. Sabemos que es mucho trabajo, pero nos da gusto ver también que nuestras hermanas entienden que es para la gloria de Dios. Es de gran bendición porque al estudiar el tabernáculo conocemos a Jesús y pues bueno, eso es algo súper importante para nosotros. Entonces les pido que me acompañen a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día, un día bonito, un día nublado, un día bueno para correr, ¿verdad, Fer? Bueno, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estamos reunidos, Señor, a través de este medio de comunicación, Señor, de esta red social, Señor. Te pedimos que todo lo expuesto sea para tu gloria, Señor, que nos ayudes a escuchar, a poner atención y me ayudes a mí, Señor, a compartir tu palabra conforme a tu propósito, Señor. Queremos conocerte, queremos alabarte, bendecirte, Señor, caminar en obediencia a ti, Señor, y es un buen tiempo, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por nuestras faltas, por esas que en ocasiones cometemos aún sin darnos cuenta, Señor, por aquellas cosas que hicimos en rebeldía, Señor, durante la semana o inclusive hoy mismo durante la mañana, Señor. Rogamos a ti por perdón, Señor, y venimos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí estamos, Nicolás, el hermano Nico, conocido por todos, hermano Fer, y les mandamos un gran abrazo a todos y pues bueno, vamos a comenzar. La serie es Los atributos de Dios y el día de hoy vamos a tener la segunda enseñanza y bueno, es importante señalar que Dios es infinito y es un concepto que se escucha fácil, pero pocos entendemos, ¿no? Yo creo que si nos empezamos a meter a lo que es el infinito, la infinidad de Dios,
pues nuestro pequeño entendimiento se bloquea, ¿no? Es importante entender que es imposible para cualquiera de nosotros llegar a conocer exactamente a Dios tal cual Él es. O sea, el domingo pasado hablamos de cómo el Señor se ha revelado a nosotros a través de la Escritura y se revela de una manera en que nosotros podemos entenderlo. Es una muestra de amor tan grande el que el Señor se revela a nosotros de una manera en que le podamos entender. Y damos gracias a Dios también porque se reveló a nosotros y a toda la humanidad a través de Jesucristo, de su Hijo amado. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar partes donde nos dice la palabra que, por ejemplo, que Él es santo, ¿no? Dice, yo soy santo. De esa manera nosotros podemos decir que Dios es santo, ¿verdad? Y la santidad es un atributo de Dios. De la manera en que Dios se revela a nosotros, es la manera en que nosotros podemos tratar de entender quién es Él y conocerle. Es importante señalar que hay una diferencia entre los nombres de Dios y los atributos de Dios. Los nombres expresan su ser y los atributos indican aspectos de su carácter. Un atributo de Dios es que Dios es incomprensible. Y comenzamos con esto. De manera muy general, la enseñanza de hoy es muy general. Ya más adelante, de medida que se desarrolle la serie, vamos a ver atributos de manera más concreta, ¿no? Tratar de describir a Dios es como tratar de meter todo el agua del Golfo de México en una taza. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, con ese simple ejemplo, nos damos cuenta que Él es incomprensible, que Él es superior a cualquier otra cosa. Estudiar sus atributos a través de esta serie de enseñanzas nos ayudará a conocerle más. Y al conocerle más, creo que viviremos más en santidad. Ahora, sabemos de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. No se trata nada más de escuchar la enseñanza el domingo, o el jueves, o el martes. Se trata de que cada uno de nosotros conozca más al Señor. Esta serie de enseñanzas que vamos a tomar son teología, es doctrina. Y creo que todos y cada uno de los que nos congregamos en este lugar, eso es lo que buscamos, el conocer a Dios, el conocer la sana doctrina. La mayoría sabe que la teología es la ciencia que trata del conocimiento de nuestro Dios. Se le dice ciencia porque es una manera de estudiar sistemática, es una manera de estudiar conforme a una serie de maneras, de procedimientos. Pero ya comenzamos y dijimos que Dios es incomprensible. Entonces, hay que hacerlo con humildad, el tratar de conocer a Dios. Vamos a estudiar los atributos de Dios para conocer más a nuestro Señor. ¿Cómo vamos a decir al mundo que es nuestro Señor si no le conocemos? Con el paso del tiempo en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana podemos perder el enfoque, mis hermanos. Es como con el paso del tiempo nuestros sentidos y nuestro cuerpo mismo se va deteriorando. Es como el sentido de la vista, mis hermanos. Con el paso del tiempo va a menos, cada vez vemos menos. Y es por eso que tenemos que estudiar y conocer a Dios para que podamos conocerlo y verlo tal cual es. O sea, traer unos lentes adecuados. Y la palabra de Dios nos permite ver a Dios tal cual es. El ver las cosas y conocer a Dios de la manera que Él determina nos ayudará a no caer en falsas enseñanzas o visiones de Dios. Es decir, nos ayudará a no perder el enfoque. Tú y yo, mi hermano, necesitamos la graduación correcta en nuestros lentes espirituales para ver y temer a Dios. Tenemos que temer a Dios para ser sabios en su palabra y no en nuestro propio entendimiento. Porque muchos así están hoy en día. Muchos profesan ser sabios en sus propias ideas y conclusiones. Para nadie es noticia que el pecado ciega y distorsiona nuestras percepciones de Dios. Cuando no conocíamos al Señor, teníamos una idea muy diferente de lo que es el Señor realmente o quién es Él. Por eso, para conocer a Dios como es realmente, debemos ir a su revelación. Y la revelación que tenemos
más segura es la Biblia. Es por eso que tenemos que estudiar de manera sistemática y de manera ordenada la palabra de Dios. La semana pasada decíamos durante la enseñanza que describir a Dios no es sencillo y por obvias razones. Hoy comenzamos diciendo que es indescriptible. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es describirlo conforme a la Escritura. Para eso tenemos la revelación escrita. La manera en que nosotros describimos a Dios no tiene que ser nuestro entendimiento. Es decir, no es nuestra opinión, sino lo que ya Dios mismo ha revelado a través de la Escritura misma. Muchos, inclusive muchos hermanos o muchos que dicen ser cristianos, se han atrevido a encasillar a Dios según sus ideas. Son aquellas personas que dicen, yo creo que Dios es así. Yo creo que Dios sí existe, pero ¿por qué sí existe y es tan bueno? Porque hay niños pobres, no sé si lo han escuchado, hay gente que llega a decir eso. Y al hacer eso ponen en duda la existencia misma de Dios, porque en ese orden de ideas de que es incomprensible no alcanzan a entender, y es ahí donde nosotros tenemos que enseñarles quién es Dios. Para eso tenemos que conocerlo. La semana pasada decíamos que de inicio podemos decir que el Señor es amoroso, soberano, bueno, grande en misericordia, perdonador, eterno, fiel, y le podemos agregar, nos podemos llevar todo el día diciendo los atributos de Dios. Estas palabras, tan solo como ejemplo, nos muestran lo que son los atributos de Dios. Ahora, hay teólogos que cuando hablan de los atributos de Dios se refieren aquellas cualidades que son esenciales a la naturaleza de Dios, es decir, quién es y cómo es Dios. Faltarían palabras para describir a nuestro Dios, o sea, ni todo lo que el léxico que podamos tener nos puede ayudar a describir a Dios. La mayoría de los teólogos sistemáticos escogen clasificar los atributos de Dios dividiéndolo en varias clases. Yo encontré 3 y tú puedes encontrar 2 o inclusive más, o tal vez puedes encontrar los atributos de Dios enumerados o enlistados a través del estudio de un teólogo y pueden ser en general, a lo mejor vas a encontrar que están también junto con los nombres de Dios. Yo encontré 3 y al final de cuentas nos vamos a enfocar en 2 clasificaciones, por así decirlo. El primero que encontré fue lo que se le llama atributos incomunicables. Son aquellos atributos que solo Dios posee, como la omnisciencia, la omnipotencia, etcétera, etcétera. Los atributos incomunicables son los que tienen que ver con Dios y el universo. Otra clasificación que encontré fueron los atributos comunicables, aquellos atributos que compartimos con Dios. Ahí hay que aclarar que los compartimos aunque sea de manera caída y finita, porque nosotros no somos eternos, ¿verdad? Somos finitos, vamos a vivir el tiempo que Dios determine. Y de manera caída por obvias razones, ¿verdad? Todos sabemos que somos pecadores. ¿Qué atributos comunicables compartimos con Dios? El amor. Dios, tenemos ese atributo nosotros también de poder amar, ¿verdad? Justicia, misericordia. Entonces, los atributos comunicables son los que tienen que ver con Dios y las criaturas morales. Las criaturas morales somos los seres humanos, todos aquellos que tenemos la ley moral de Dios guardada, sellada en nuestros corazones. Otra clasificación que encontré son los atributos no relacionados. Esta clasificación entiende que es la naturaleza interior de Dios, su espiritualidad, infinidad y unidad. Los vamos a ver durante estas enseñanzas, pero no vamos a dedicar todo, o sea, una enseñanza a hablar de los atributos no relacionados, porque se los traje para que vieran que hay puedes encontrar clasificaciones de este tipo, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir por los 2 primeros, incomunicables y comunicables. El día de hoy vamos a comenzar con los atributos incomunicables, aquellos que solo Dios posee. Por tanto, la enseñanza del día de hoy es introducción o parte 1 de los atributos incomunicables de Dios. ¿Sale? Atributos incomunicables, todo lo que tiene que ver con Dios y el universo. Esta es la parte 1. El primero que vamos a ver de los atributos incomunicables de Dios es la independencia o autoexistencia de Dios. También es conocido como aceidad.
aceidad. Autoexistencia de Dios o la independencia. Y les pido que, ahorita vamos a ver varios versículos y ya explicamos a qué se refiere este atributo. Acompáñame a Éxodo 3:14 para comenzar. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Deuteronomio 4:35. Aquí nos dice la palabra en Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Isaías 40:18. Isaías 40:18. ¿A quién, pues, asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? Nuestro Señor es indescriptible, ¿verdad? Incomparable. A ver, permítame. Hechos 17:25. Acuérdense que estamos viendo la independencia o autoexistencia de Dios. Hechos 17:25. Ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Romanos 11:33 al 36. Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recomenzar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Y aquí ya hicimos un recorrido a lo largo de toda la Escritura de este atributo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, la existencia y el carácter de Dios están determinados solo por Él y no dependen de nadie ni de ninguna otra cosa. Esto es lo que se conoce como independencia o aceidad que les decía. Aceidad significa tener vida en sí mismo. A lo largo de todos estos versículos que leímos, nos damos cuenta que Él posee todas las cosas. El Señor no tiene necesidades fuera de sí mismo. Y algo importante que recalcar aquí, mis hermanos, es que Dios no nos creó porque se sentía solo y necesitaba compañía o necesitaba algo que lo complementara o que lo completara. Algo importante, hermanos, que tenemos que también tener siempre en claro es que todo lo que Dios hace es para su gloria, porque Él es el único que merece toda honra y gloria, como ya vimos en Apocalipsis y en todos los versículos, ¿verdad? La semana pasada les enseñamos que Dios existe, y así lo tenemos que creer nosotros, así tal cual la Biblia lo enseña, y esta es una verdad. En la Trinidad, Dios es autoexistente, autosuficiente y autónomo, como leímos en Éxodo 3:14, que dice: yo soy el que soy. El Señor no necesita nada, hermanos. Y hoy en día es triste ver cómo hay hermanos discutiendo en cosas tan sencillas. Bueno, aquí me quiero explicar, o sea, sí son temas a veces controversiales, que no deberían ser, y yo digo que son sencillos por lo que les voy a explicar a continuación. O sea, hoy tú puedes ver hermanos que discuten que si el diezmo ya no aplica porque es del Antiguo Testamento. Y hay otros hermanos que dicen que estamos en el Nuevo Testamento y por tanto estamos bajo la gracia. Y lo quiero poner así: aquel que entiende a Dios y conoce a Dios da porque es bueno dar. Y además de dar, es agradable delante de Dios. Nosotros aquí como iglesia nos podemos dar cuenta que nadie anda detrás de ustedes para que anden ofrendando y diezmando. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios da
porque sabe que Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios no necesita nada. Al entender esto, se deben de derribar esas falsas enseñanzas donde se le dice a las personas que Dios te bendice mientras más des. Mientras más tú ofrendes y diezmes, más Dios te va a bendecir, y eso es falso. Y por eso vemos a muchos que buscan a Dios y después después no quieren saber nada de Él porque se sienten engañados. El corazón es engañoso, y si tú te acercas buscando a Dios a través del darle algo, pues estás mal, porque no has entendido que Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita el dinero. Si Él es espíritu, ¿a Él de qué le sirve un billete de 20 pesos? ¿No? Entonces, nosotros, al contrario de Dios, necesitamos horas y horas de sueño para poder mantener nuestros ojos abiertos. Los que saben dicen que tenemos que dormir 8 horas al día, y creo que hay muchos de nosotros que pocas veces podemos dormir eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos agua para mantenernos vivos, comida para tener energía, necesitamos una casa para resguardarnos del clima y estar protegidos, necesitamos de doctores para atender nuestra salud, maestros que nos enseñen las cosas que nos rodean, aunque luego las olvidamos rápidamente, y podríamos seguir y seguir entendiendo o dando ejemplos de lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? O sea, los dioses paganos sí necesitan cosas. Tú ves la historia de las religiones y el paganismo y todo, sus deidades les piden cosas, sacrificios, de niños, o sea, un sinfín de cosas. Nuestro Señor no necesita nada. Y lo que hemos estado aprendiendo en el tabernáculo es que Dios nos dice cómo acercarnos a Él. Entonces, por eso tenemos que conocer quién es. Entonces, Dios no necesita nada. La vida emana de Él, fortaleza, protección, salud, conocimiento, todo eso lo tiene el Señor. Y es exactamente por eso que nosotros tenemos que acudir a Él y depender de Él en todo tiempo. Él es Rey, nuestro Señor es Rey. Su palabra gobierna. Aunque el mundo entero lo rechace, su palabra gobierna. La manera en que Él creó y diseñó el universo se mantiene. Algo que señalar aquí, mis hermanos, es que al ser rey, Él no es como los reyes de nuestra tierra. Él no es la clase de rey que está limitado por un Congreso dividido o la misma debilidad de la edad, ¿verdad? Tú puedes ver en revistas de sociales cómo los reyes actuales de repente enfrentan problemas porque el Congreso no les da dinero para hacer ciertas cosas y todo ese tipo de situaciones. Nuestro rey está totalmente por encima y libre de todas esas limitaciones, porque Él no depende de nada ni de nadie. Y eso es importante que entendamos, mis hermanos. Él siempre está allí para su pueblo. Tú en cualquier momento puedes entrar a su presencia a través de Jesucristo. Tú a través de una oración puedes estar delante del trono de la gracia, delante de su presencia. Nosotros en este momento estamos en su presencia. Aunque no estemos juntos aquí, todos los que estamos reunidos en esta transmisión estamos delante de su presencia como pueblo. Entonces, la independencia y autoexistencia de Dios debe de ser un gran estimulador o algo que nos anime a estar buscándole, adorándole y obedeciéndole en todo tiempo. Porque nada de lo que tú puedes encontrar en este mundo se compara a nuestro Dios, ¿verdad? Otro atributo de Dios es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, es decir, Dios en su naturaleza, carácter y propósitos no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como bien sabemos. Nosotros no somos inmutables. Nosotros tenemos cambios de estados de ánimo durante el día, sobre todo cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestros planes todo el tiempo, ya sea por falta de previsión, de precaución, o por falta del conocimiento necesario para anticipar todas las cosas que nos pueden suceder, ¿verdad?
porque no tenemos el poder y la capacidad de llevar a cabo lo que planificamos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero me imagino que sí. Haces un plan y por alguna razón de repente se caen los planes. Es como, digo, un ejemplo es lo que estamos viviendo. Y a mí la verdad es que ya hablar de esto, pues ya, o sea, está bien. Prefiero que hablemos del Señor, ¿verdad? Pero cabe el ejemplo. Nadie se imaginaba lo que se iba a presentar a lo largo de este año. Muchos hicimos planes para este año, a lo mejor unas vacaciones, a lo mejor hacer X o Y, y las cosas han cambiado. La misma manera en que nos reunimos ha cambiado. La única diferencia, mis hermanos, o la más importante diferencia al resto de las personas del mundo es que nosotros confiamos en Dios. Aunque nuestros planes cambien, sabemos que Él tiene el control, sabemos que no hay nada que esté fuera de su visión, de su preconocimiento y de cómo van a resultar las cosas. Entonces, si en este momento estás enfrentando problemas, tribulaciones, confía en Dios, hermano. Él no cambia. Y ya vimos que Él está ahí y siempre va a estar ahí. Dentro de estos ejemplos de cómo las cosas cambian, nosotros lo vemos en el día a día. Algo tan sencillo como ir al trabajo puede cambiar de un momento a otro. Tú te puedes encontrar que a lo mejor tienes que entrar a tu trabajo a las 8 de la mañana y dices, no, pues yo siempre hago 20 minutos, pero un día no vas a llegar porque puede haber un accidente, porque lo que quieras, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto, que Dios está por sobre todo y Él no cambia, y que Dios tiene todo el poder y el conocimiento. Entonces, lo que a nosotros nos afecta, a Él no le afecta. Las inundaciones, fuego, lluvias, las caídas económicas, los cambios de gobierno, nada de esto frustra los propósitos de Dios. Es decir, nada toma a Dios por sorpresa. A Dios nadie lo puede sorprender, mi hermano. Dios nunca tiene que recurrir al plan B, C o Z como nosotros en ocasiones. Nuestro Dios no necesita un plan de contingencia, ni una opción alternativa, o una ruta de escape, o un cuarto seguro como tienen algunos. ¿A qué nos debe llevar esto, mis hermanos? A confiar en Él. Tenemos que entenderlo, hermanos. Siempre podemos confiar en Él y confiar en su palabra. Y Él siempre actuará de conformidad con lo que ha prometido. Entendiendo esto, viviéndolo a través de la fe, nuestra confianza en Él aumentará. Y como decíamos la semana pasada, estaremos alegres porque nuestra confianza está en Él. A diferencia de Dios, nosotros, mis hermanos, vivimos como si estuviéramos tratando de estar, imagínate que estás en el mar. A todos creo que nos gusta el mar, pero sabemos que el mar a veces se agita, ¿verdad? Imagínate que tú estás en un mar agitado sobre una tabla y estás tratando de tener el equilibrio para no caerte. Así es la vida que nosotros vivimos. Todo cambia y cambia sobre nosotros. Nosotros todos los días estamos tratando de recuperar nuestro equilibrio en este mundo, ¿verdad? Pero Dios, mis hermanos, es una roca en medio de esas aguas inquietas y cambiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, a través de una confianza inquebrantable en lo que Él es, en lo que es el Señor, en lo que Él nos ha prometido, podemos apoyarnos firmemente en Él. Es decir, tenemos que subirnos a esa roca que está en medio de ese mar, y ahí estaremos firmes. Y esa roca, como sabemos, es Cristo. Es su obra redentora en la cruz y lo que ha hecho por nosotros. Hay personas que rechazan esta enseñanza o este atributo de la inmutabilidad de Dios. Hay quienes dicen que Dios no puede conocer nuestra decisión futura, porque si así fuera, no serían decisiones totalmente libres. Porque si Dios conoce nuestras decisiones de antemano, eso significa que nuestra decisión no es verdaderamente libre, ya que solo haremos lo que Dios ya conocía y nada más. Por ejemplo, lo que vamos a almorzar, ¿no? Es algo tan sencillo como el que vas a desayunar. Dios conoce todo, y quienes rechazan la inmutabilidad de Dios llegan inclusive a decir que Dios es como un gran adivino, porque no creen que sea inmutable, que no cambia, que nada está fuera de su control.
Y como ya dije ahorita, o sea, todo está dentro de su control. Dios no puede ser sorprendido, Dios lo conoce todo, Dios sabe todo. Bíblicamente nuestro Dios tiene emociones. La diferencia es que sus emociones no son como las nuestras, mis hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo controlar nuestras emociones? A muchos, ¿verdad? Al menos de los que estamos aquí, creo que a los tres, ¿verdad? ¿Te imaginas si nuestro Dios fuera como nosotros? Pues no. Nosotros somos sorprendidos por las cosas que pasan, ¿no? Nosotros podemos ser confundidos, lloramos y también cuando nos enojamos lastimamos a los que nos rodean. Dios también puede llorar, pero no de la misma manera. Cuando Él sufre es porque Él elige hacerlo. Las pasiones de Dios son reales, mis hermanos, pero no le gobiernan. A nosotros la ira nos gobierna, pero Dios gobierna sobre la ira. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros y Dios. Por eso tenemos que correr a Él a cada paso que demos. Aunque Dios puede ser provocado, Dios no puede ser vencido por la sorpresa, la angustia, el enojo, la compasión o la oposición como nosotros. Y estas son buenas noticias para todos aquellos que merecen la ira de Dios. En Oseas 11:9 nos dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios sin nombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. Hay muchas cosas más que nosotros podríamos decir para ejemplificar la inmutabilidad de Dios, pero la Escritura es clara. Acompáñame a Números 23:19, por favor. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y 1 Samuel 15:29 nos dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nosotros muchas veces podemos prometer y no cumplir. Podemos decir que vamos a hacer y después arrepentirnos. A diferencia de nosotros, Dios es perfectamente inmutable, no cambia, y por tanto es perfectamente confiable. Dice la palabra: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Nosotros no debemos de buscar nada más fuera de nuestro Dios, mis hermanos. Tenemos que confiar en Él, porque Él no cambia. Otro atributo de Dios es que Dios es infinito. Dios es infinito. Esto nos enseña la Biblia, que Él es infinito. ¿Qué significa que Dios es infinito? Que no hay limitaciones a las perfecciones de Dios. Su infinitud, la manera en que es infinito, se expresa de varias maneras. A través del espacio mismo, a través del poder y a través del tiempo. Dios es infinito en el espacio, es decir, es omnipresente. Y como les decía, lo estamos viendo de manera muy general, ya después vamos a enfocarnos en estos atributos. ¿Qué significa que Dios es infinito en el espacio? Que Dios trasciende las limitaciones espaciales. Es decir, Dios no tiene tamaño y está presente en todo el espacio con todo su ser, con todo lo que Él es. Cuando muchas personas hablan de un gran Dios, se están refiriendo a su grandeza más que a una medida cuantitativa. O sea, ¿quién puede medir a Dios? ¿Quién nos puede decir de qué tamaño es Dios? Pues nadie, ¿verdad? Por eso es omnipresente. El Salmo 139 nos lo dice claramente, cuando dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. ¿Verdad? Así es nuestro Señor infinito. Otro atributo es que Dios es espíritu. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que Él es incorpóreo, es decir, no tiene un cuerpo como nosotros.
Nuestro Dios no está hecho de materia. Nuestro Dios no tiene partes como nosotros, manos, pies, cabeza, ni dimensiones. Es decir, Él es espíritu. Aunque Dios esté completamente presente en todas las cosas, Él es distinto de todas las cosas. ¿Sí? No hay nadie como Él. Hay no sé si han escuchado del panteísmo. El panteísmo afirma que Dios menos el mundo es igual a nada. Pero es al revés. Dios sin el mundo no es nada. La Biblia afirma que Dios menos el mundo es igual a Dios, porque Él no deja de ser, porque Dios está sobre todo. Él es distinto de todo lo creado. Estas corrientes panteístas inclusive han estado entrando a las iglesias. Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios, para que no perdamos el enfoque, para que no perdamos la visión. Y a través de lo que Dios se ha revelado, nosotros crezcamos en el temor a su santo nombre. De manera natural nosotros pensamos en la presencia en términos de lo físico. Pues aquí nosotros estamos tres, y sabemos que estamos tres porque estamos físicamente, ¿verdad? Pero no es así con Dios. Dios está aquí y está allá, con nuestros hermanos. Entonces, cuando leemos que el Espíritu mora o permanece en un cristiano, o leemos que Dios está en el cielo, no se refiere tanto a la ubicación o al lugar, sino más bien a la relación que tiene. ¿Sí? Es decir, el Espíritu mora para que esté presente con nosotros de una manera salvadora. Nosotros sabemos y hemos estudiado que podemos entrar en su presencia. No porque nos hayamos acercado espacialmente a Dios, o sea, en forma, en cuerpo, sino porque a través de Cristo, a través de la relación que tenemos con nuestro Dios por medio de su sacrificio, podemos entrar ante el trono de su gracia. El infierno, mis hermanos, no es la ausencia de Dios, sino la ausencia de Dios de una manera salvadora. ¿Quiénes van a estar en el infierno? Los que no creyeron en Jesús, los que le rechacen. Entonces, podríamos decir que el infierno es la presencia de Dios en la plenitud de su ira. Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nosotros sabemos, y es parte de las doctrinas fundamentales, que Jesucristo va a regresar. Si tú te has arrepentido, estás esperando que regrese. Y si no te has arrepentido de tus pecados y no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué estás esperando? De una o de otra manera todos estaremos delante de Él. Y como ya lo dijimos, todo es para su gloria. Quienes rechazan a Dios de manera consciente lo hacen, de manera abierta rechazan a Dios. Pero lo que no saben es que va a ser para su gloria. Todos aquellos que van a ser arrojados al infierno mismo, será para glorificar a Dios. Nuestro Señor ya hizo lo necesario, pero muchos no quieren aceptarlo como Señor y Salvador. Lo que viene es justo y glorificará a Dios. Nadie, mis hermanos, podrá señalar a Dios de injusto, de no haber dado, o sea, Dios no va a condenar, Dios no va a echar a alguien al infierno que no se lo merezca. Nadie puede señalar a Dios de injusto, porque Él, en su justicia, en su amor, en su misericordia, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hablando en términos prácticos, la omnipresencia de Dios significa que siempre podemos estar seguros de la atención de Dios. Él está en todos lados. Los que tenemos hijos sabemos que en ocasiones ellos demandan nuestra atención. En ocasiones tú puedes estar trabajando, por ejemplo ahorita si estás trabajando en casa, que tus hijos llegan y te dicen, papá, mira, papá, y quieren que les pongas atención, ¿no? Con el Señor nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, no necesitamos hacer cola, hacer una cita o realizar una peregrinación religiosa. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. Él sí nos puede brindar esa atención que en ocasiones nuestros hijos nos demandan, para que lo veamos cómo se echa un brinco, una marometa, o cómo se pegó, o lo que sea. Nosotros en todo tiempo estamos delante de la presencia de Dios, entonces
Tenemos ese gran privilegio. Entender este atributo de la omnipresencia de Dios también debe ser una advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay lugar para escondernos, hermanos. No hay un rincón del universo donde Dios no esté. Y Él lo ve todo. O sea, si tú quieres irte a Marte, que dicen que ya no falta mucho, allá va a estar el Señor. ¿Qué significa que no tenemos un lugar para escondernos? Que tenemos que ser responsables. Las escondidas no es un juego que podamos jugar con Dios en cuanto a nuestros pecados. Entonces, no deberíamos engañarnos a nosotros mismos. Yo te digo a ti que me escuchas, hermano, si estás tratando de esconderte, mejor sal y confiésalo. Dile al Señor, 1, 2, 3 por mí, que soy pecador, ¿verdad? Porque de ninguna manera vamos a poder engañar a Dios. Entonces, si el Señor nos ha dado un día más de vida, reconciliémonos con Él. Pidámoslo que de esa manera que Él lo llena todo, de esa manera que Él conoce todo, nos muestre dentro de las profundidades de nuestro corazón qué es aquello que estorba. Reconciliémonos con Él. Él es nuestro papito. Es aquel que podemos ir, como ya decía hace unos momentos, a cualquier hora del día, en cualquier momento, bajo cualquier situación, para decirle, Señor, he pecado delante de ti haciendo esto, hice mal esto, perdóname. Y por la fe en Jesucristo, sabemos que Él nos perdona. Dios no solo es omnipresente, también es infinito en poder, o podríamos decir, que yo creo que muchos lo han escuchado, omnipotente. Dios puede hacer todo lo que decida hacer. Digo, ¿y qué más ejemplo de la omnipotencia que la creación del universo mismo? ¿Verdad? Jesús nos dice en Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Mateo 19:26 dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. En Jeremías 32:17 nos dice la palabra, declara que no hay nada demasiado difícil para el Señor soberano. Este versículo nos dice, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. ¿Entendiste, mi hermano? Nada es demasiado difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Cuando tú le hablas de Dios a una persona que no le conoce, puede ser que en algún momento te pregunte, ¿significa esto que Dios puede hacer todo? ¿Ahí qué le vas a responder? Imagínate que te pregunta, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que yo no pueda moverla? ¿Y qué le dirías? ¿Que sí o que no? Esta pregunta tiene un falso dilema porque está basada en una suposición falsa, que Dios puede hacer cualquier cosa. Déjame me explico. En lugar de decir que Dios puede hacer todo, mejor tenemos que decir que Dios puede hacer todo lo que quiera y sea congruente con su carácter, ¿verdad? O sea, Dios no se va a contradecir. O sea, Dios sí puede hacer eso, pero ¿por qué lo haría? ¿Qué necesita probarle a esa persona? Pues nada, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos, Dios nos dice que no puede mentir, en Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado el refugio, seamos grandemente animados para asirlos de la esperanza puesta delante de nosotros. En 2 Timoteo 2:13 encontramos que Dios no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios o actuar de manera inconsistente con cualquiera de sus atributos. Dios no puede dejar de ser omnipresente. Dios no puede dejar de ser infinito. ¿Sí? Entonces, esto que hemos visto hasta este momento también debe de motivarnos. ¿De qué nos serviría poner nuestra esperanza en un Dios que puede sentir, pero que no nos puede ayudar? Sería inútil, ¿verdad? Entender los atributos de Dios traerá siempre consuelo en cuando enfrentemos tiempos de persecución.
Él es el que nos va a consolar cuando seamos perseguidos, mis hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esto lo encuentras en el Salmo 27:1. Nuestro Dios nos consuela en nuestras oraciones. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Tenemos que orar y orar sin cesar, como ya hemos estudiado, y tenemos que orar conforme a su voluntad. Creo que de los que estamos aquí nadie está orando para ganarse el avión presidencial, ¿verdad que no? No sé por qué saqué eso. El conocer a Dios, el conocer sus atributos nos dará o nos da confianza en el futuro. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24:25. Entonces, si Dios no responde nuestras oraciones o responde de la manera en que Él quiera o de plano no nos responde, nosotros tenemos que confiar en su sabiduría, la cual estudiaremos más adelante. Algo que podríamos poner como ejemplo es aquí, si tu hijo de 10 años llega y te pide el coche, ¿se lo vas a prestar? Pues está obvio que no. Entonces, no porque nosotros oremos y pidamos algo significa que está dentro de lo que Dios espera, de lo que Dios quiere o de lo que Dios va a permitir en nuestras vidas. Dios también es infinito en el tiempo, es decir, es eterno. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Apocalipsis 1:8 nos dice, el Señor Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir. ¿Qué significa la eternidad de Dios? Que es infinito en el tiempo. Esto no significa que Dios está en todas partes en el tiempo, sino que Dios trasciende las limitaciones del tiempo. Para hacerlo más sencillo, el tiempo no aplica para Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene principio ni fin. Hay quienes han comparado el tiempo con un largo desfile. Imagínate que tú estás en ese desfile y vas marchando solo. En esa parte que tú vas del desfile estás experimentando solo una sección de Él, una parte de Dios, en ese avance. Pero Dios se encuentra en la cima de una montaña y lo ve todo a la vez. Nuestro Dios no pasa nada por alto, Él lo ve todo. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre estará ahí para nosotros. Nosotros como padres en ocasiones no podemos estar ahí para con nuestros hijos, pero Dios sí está todo el tiempo para con nosotros. Dios no va a ser ese amigo que se aleja ni que te abandona. Él siempre fue y será, por eso siempre está ahí para nosotros. Y yo quisiera darte un consejo en esta hora, mi hermano. Cada que hagas un plan, hazlo siempre en torno a Él. Esto traerá paz y confianza a tu vida, a nuestra vida. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Y sabemos, y al entender que Él estará allí siempre, gracias a que Él es eterno, y descansaremos en eso. Por eso siempre tenemos que decir, haremos esto si Dios permite, si Dios quiere, ¿verdad? Creo que con esto que hemos visto hasta este momento nos damos cuenta que Dios no es como nosotros. Él es majestuoso, glorioso, perfectamente autosuficiente, sus planes son perfectos, su poder, su potencia es perfecta, lo cubre todo el tiempo, está sobre del tiempo. Y ya para ir cerrando la enseñanza, antes de que terminemos, y si es posible desde este momento, hazte una pregunta. A la luz de todo esto que ha sido expuesto, ¿por qué alguno de nosotros se sentiría tentado a poner su amor, seguridad, bienestar en cualquier otra cosa o persona? Con esta breve introducción a los atributos de Dios,
a los incomunicables, ¿no sería lo mejor para ti, mi hermano, para mí, poner toda nuestra confianza, nuestra fe en Dios? Creo que la respuesta es clara, ¿verdad? Necesitamos del Señor. Hoy no podemos reunirnos aquí por las restricciones que hay, pero nuestra relación con el Señor sigue. Nuestra relación con el Señor no se limita a un lugar. Nuestra relación con nuestros hermanos no se limita a un lugar. Los animo, hermanos, a que nos busquemos los unos a los otros. No los estoy invitando a que se reúnan, pero así que sí que estemos al pendiente los unos de los otros a través de un mensaje, de una llamada, porque tenemos que ser iglesia y hacer iglesia. Así como nuestra relación con el Señor no se limita a este lugar, nuestra relación como iglesia no se debe limitar a este lugar. La palabra de Dios es eterna, Él es eterno. Yo te invito a que alabemos al Señor sin importar el lugar donde nos encontremos, que en todo momento recordemos el Evangelio, como ya dimos una enseñanza hace unos días, hace unas semanas. Tenemos que recordar el Evangelio a diario, mis hermanos. No predicarnos el Evangelio diariamente para salvación, porque si ya hemos sido salvos, no hay nada que vaya en contra de eso, sino para recordar cuán grande y bueno es nuestro Señor. Cómo Jesucristo tuvo que venir a entregar su vida, vivir una vida perfecta en obediencia al Padre para que nosotros podamos gozarnos de estar en su presencia. Entender este amor tan grande, entender lo que Dios ha hecho por nosotros, nos debe llevar a doblar nuestras rodillas. Esta serie de los atributos de Dios que vamos a dar, lo que busca es fortalecer nuestra fe, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, para que el día de hoy podamos salir, y el día de mañana, y el que sigue, y hasta que el Señor nos llame, y hablemos de nuestro Dios, lo maravilloso que es Él, para que cada vez más gente le conozca, para que podamos presentarles al Dios que la mayoría sabe que está ahí, como ya enseñamos la semana pasada, en su corazón lo saben, la misma creación nos deja ver que Dios existe, pero no le conocen. Entonces tenemos que hablar de sus maravillas, del plan de salvación y cómo llegar a Él. Solo hay un camino, mis hermanos, y en eso tenemos que ser bien puntuales. Solo Cristo salva. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey, ¿verdad? No podemos, en nuestra teología, en nuestra doctrina, no podemos dar pie a otras cosas, mis hermanos. No podemos dar cosas, no podemos intentar caer bien. Tenemos que ser radicales en nuestra manera de vivir el cristianismo, en nuestra manera de hacer las cosas. La iglesia actual está en una situación privilegiada. Hoy en día no nos podemos reunir, pero podemos transmitir el mensaje y puede llegar a más personas, inclusive de las que se congregan aquí. Pero no debemos de conformarnos con eso. O sea, el trabajo está allá afuera, la iglesia tiene que ir allá afuera y tenemos que prepararnos, mis hermanos. Tenemos que preparar a la generación que viene, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el temor del Señor. Tenemos que salir y decirle al mundo entero que hay un solo Dios verdadero, mostrarles la revelación a través de la Biblia, de que Dios es poderoso, que Él es fiel, justo, excelso, maravilloso. Pero como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no se trata únicamente de hablarlo, sino de vivirlo. Que realmente la gente pueda ver que nosotros tenemos un Dios todopoderoso en el que confiamos. Qué inútil es decirle a la gente, mi Dios es todopoderoso, y después te vean todo temeroso por el coronavirus, ¿no? Que no quieres que nadie se te acerque. No, Dios está por sobre todo, y esto es lo que buscamos con esta serie de enseñanzas. No debemos de tener miedo a nada, mis hermanos. No debemos de tenerle miedo al COVID. ¿Precauciones? Sí, obviamente.
Pero así como no le debemos de temer al COVID, tampoco le debemos de temer a la persecución o a la muerte. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Porque en Jesús hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y hemos podido reconciliarnos con el único Dios verdadero. Nacimos pecadores y es a través de la predicación del Evangelio, de que alguien nos predicó el Evangelio, que nosotros pudimos acercarnos. Cuando la palabra de Dios penetró hasta lo más profundo de nuestro corazón y derribó todos esos argumentos que se levantaban, esa idea de que tú eres bueno porque no has matado, esa idea de que estando en una religión, aunque a lo mejor un tiempo estés en un lugar determinado pagando una purga y después Dios te va a perdonar porque Dios es amor y a nadie va a enviar al infierno, todo eso son equivocados. Si verdaderamente estamos en paz con Dios, vivamos en paz, vivamos por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo, nadie más. No en nuestras obras, en lo bueno que podamos hacer, lo que hagamos, si somos buenos para predicar, para compartir el Evangelio, si hemos llevado 1 o 1000 personas a los pies de Cristo a través del Evangelio, no depende de nosotros, depende de la palabra, depende de que nosotros compartamos de manera fiel la palabra de Dios. Entendiendo que somos finitos, que somos limitados, que nos equivocamos, pero que el Espíritu que mora en nosotros trae ese poder para salvación. Entonces tenemos que salir y predicar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No las religiones, no las buenas obras, sino el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que es el Señor. Tenemos y creemos en el único Dios verdadero. Eso nos debe de llenar de fuerza y de poder para salir y predicar. Nuestro Dios es trino. Nuestro Dios es inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, grande, infinito, poderoso, sabio, soberano, santo, justo, juez. Él es bondadoso, Él es recto, Él extiende su gracia, Él es celoso, Él es creador. En Él hay ira, pero ira santa, paciente, y como ya decíamos al principio, Él es incomprensible. Señor, yo te pido en esta tarde, Señor, que nos ayudes. Sabemos que eres incomprensible y yo te ruego que tu Espíritu nos ayude a entender más de ti y que derrames tu Espíritu sobre tu pueblo. No estamos aquí juntos, pero estamos contigo. Y te necesitamos, eso no queremos olvidarlo. No queremos olvidar que a lo mejor teniendo cosas materiales o poner nuestra confianza en las cosas materiales o en las personas mismas, en el trabajo, en lo que tengamos. Tenemos que confiar en ti. Entonces, te queremos conocer más, Señor. Y pues bueno, hermanos, yo los invito a que oremos pues busquemos a Dios con todo el corazón, hermanos. Podemos hacer 1000 planes, pero el Señor sabe lo que viene el día de mañana para nosotros. Es más, lo que vendrá en 15, 20 minutos para nosotros. Nada está fuera de su control. Esto que se está viviendo en el país, en el mundo, ahí está. Pero por sobre todas esas cosas, nuestro Señor es mayor y debería ser suficiente para nosotros. Entonces, roguemos a Dios que podamos, a la luz de lo que se ha expuesto, entender nuestra posición delante de Dios y la necesidad que tenemos nosotros de Dios. Dios no necesita a nosotros. Dios no necesita nada, como ya decíamos al principio. Entonces, hay un llamado y yo te animo a ti, mi hermano, que me escuchas, que estás aquí, a que nos esforcemos en estudiar y formemos discípulos con entendimiento, porque el Señor va a regresar y la verdad yo espero que regrese y que nos encuentre haciendo lo correcto, mis hermanos. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. El Señor va a regresar y pues bueno, que nos ayude a hacer su voluntad. Humillémonos delante de Él como iglesia, hermanos. Entonces vamos a orar ya para terminar, hermanos, y no sin antes invitarlos a que pasen un buen dominguito en compañía de su familia, y pues bueno, ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por esta
enseñanza, por este tiempo que nos has dado para conocerte más, Señor. Eres incomprensible, como decíamos al inicio, Señor. Nada de lo que sea escrito o de lo que podamos decir puede abarcar todo lo que tú eres, Señor. Tú eres Dios y te necesitamos, Señor. Nos humillamos delante de ti esta mañana como iglesia. Te rogamos que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a todos aquellos que han escuchado el Evangelio, que han venido a este lugar y no se han arrepentido, Señor, que traigas en ellos a través de tu Espíritu esa convicción, Señor, para que se humillen delante de ti, Señor. Espero que esta serie de enseñanzas traigan bendición a la vida de mis hermanos, Señor. Ponemos delante de ti todo lo que hacemos, Señor, en esta iglesia, en este lugar. Queremos hacerlo de manera fiel a tu palabra, conforme a tu propósito, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos guíes, que me ayudes a mí, Señor, y que me ayudes a nuestros hermanos que están en el liderazgo, Señor. A todos los varones que tienen la responsabilidad también de dirigir una familia, Señor. A todas las mujeres que están ahí para ser ayuda idónea de sus esposos, Señor. Que sean excelentes madres para con sus hijos, que como matrimonio seamos diligentes, Señor, a las cosas que realmente importan, Señor. Que nos demos el tiempo de abrazar a nuestros hijos, de infundirles confianza, que nos puedan ver a nosotros confiando en Dios, Señor, que nos puedan ver centrados en el único objetivo, por así decirlo, que realmente importa, Señor, que es el conocerte más y hacer tu voluntad, Señor. Yo te ruego por todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Extrañamos el estar aquí, el reunirnos, el tener el bullicio de los niños en la planta alta de este lugar, Señor, el poder abrazarnos, besarnos y platicar cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, Señor. Eres indescriptible, inconmensurable, grande, poderoso, eterno. Las palabras no bastan, Señor. Y como iglesia nos humillamos hoy delante de ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes. Queremos ponernos a cuentas delante de ti, Señor, si hemos hecho algo indebido, algo incorrecto. Como iglesia queremos ser la luz en este tiempo, en esta tierra, Señor, en este momento que las tinieblas parecen que cubren cada vez más parte de la tierra, Señor. Nosotros tenemos que ser ese faro de luz, ese faro de esperanza y alcanzar a todas aquellas personas que no te conocen, Señor. Somos la sal de esta tierra y sabemos que mientras la iglesia esté aquí, Señor, es con el propósito de que más gente te conozca, Señor. Tú acercarás a los que han de ser salvos, Señor, a los que formarán parte de tu pueblo, Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio y vivir en santidad, en temor a ti, a tu santa palabra, a tu bendito nombre, Señor. Bendito eres, Señor, te exaltamos, te damos toda honra y gloria, Señor, y te pedimos que ayudes al que está débil en la fe en estos momentos, Señor, al que está fuerte, Señor, que pueda ser alguien que abrace al que está débil, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este medio en el que podemos estar compartiendo tu palabra y cerca de nuestros hermanos, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a nuestros hermanos en otras ciudades. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Bye, bye.